Buenas noches y bienvenidos a Desde las Cámaras, el único programa de la televisión que pone bajo la lupa lo que hacen los diputados, los senadores y los congresos locales. Néstor, buenas noches. Adriana, buenas noches. Y ciertamente estamos en contingencia, pero la vida sigue y el trabajo del Congreso también. Ayer el Senado de la República aprobó el Sistema de Salud para el Bienestar. Lo ratificó después de que fuera aprobado por mayoría, sin duda, en la Cámara de Diputados. Y este sistema va a beneficiar con apoyos a personas adultas mayores, a gente en situación de pobreza y en general a grupos vulnerables. Veamos. Con 91 votos a favor, 1 en contra y 1 abstención, el Senado de la República aprobó elevar a rango constitucional programas sociales y el Sistema Nacional de Salud para el Bienestar, una minuta que se recibió de la Cámara de Diputados. De esta manera, se hace obligatorio la entrega de apoyos a adultos mayores, personas con discapacidad y becas para estudiantes, con prioridad a quienes viven en condiciones de pobreza. Los adultos mayores hoy tendrán la posibilidad de recibir un apoyo, una beca mensual o bimestral que va a ayudar a garantizar su salud, a garantizar sus alimentos. Todos los grupos parlamentarios apoyaron la reforma, sin embargo, los del PRI pidieron que esto no se utilice con fines electorales. Sin duda, esta reforma es un avance. Sin embargo, debemos evitar que pueda caer en vicios de políticas clientelares que todos conocemos. Y hablemos en serio sobre una política social integral para México, acompañada de una política económica que haga posible el desarrollo de todos. Los panistas se pronunciaron porque se trabaje en un fuerte impulso a la economía, pues de lo contrario, dijeron, será difícil cumplir con los apoyos sociales. Si la economía está paralizada y hay incertidumbre, la pregunta es, ¿cómo le vamos a hacer para garantizar que esto se pueda concretar en los hechos? Tenemos que enfocarnos en que la economía crezca. Hoy es imprescindible. Primero tenemos que generar la riqueza para luego distribuirla con mayor justicia. El documento fue turnado a las legislaturas locales y de la Ciudad de México para los efectos constitucionales correspondientes. Gerardo Segura, Azteca Noticias. Y ahora vamos con nuestra especialista en temas económicos y financieros, Alicia Salgado. Alicia. Hola muchachos, ¿cómo están? Qué gusto de saludarles. Bueno, ha concluido el periodo de sesiones, pero en la Cámara de Diputados en particular se aprobó la iniciativa para modificar la ley de presupuesto y cuenta pública y en especial en la parte de la obligación presupuestal fijada en diciembre del año pasado para que el presidente mantenga un superávit primario en las cuentas públicas, o sea, el Ejecutivo del 0.7%. Se elimina como requisito, creo que es la parte fundamental porque le da flexibilidad a las finanzas públicas en un momento de contingencia económica, como es la que está derivando de la pandemia del coronavirus en México y en el mundo. Hay países que están estimando que podrían llegar a tener un déficit en sus cuentas públicas cercano al 10% del Producto Interno Bruto. Imaginen nada más, es el caso de Italia y de España, que están inclusive recurriendo a la Unión Europea. Y aquí en México lo único que se hace es quitar el candado impuesto en el presupuesto de egresos del 2020 con esta modificación legal. No sé si alcanzó de alguna manera a permear en el ánimo nacional, pero esta alternativa da un margen de maniobra como de 180,000 millones de pesos al Ejecutivo. Y si lo vemos, por ejemplo, con los presupuestos asignados al sector salud, el margen efectivo de maniobra presupuestal sin incurrir en deuda al que puede recurrir el gobierno este año, incluyendo las partidas especiales para defensa y marina, y también un poco todos los recursos que se han ampliado en el INSABI, estamos hablando de alrededor de 250,000 millones de pesos. Tal vez para una economía como la nuestra es muchísimo, a lo mejor comparada como se acostumbra con una economía como la de Norteamérica resulta muy pequeña.
pero en realidad yo creo que sí están teniendo una posibilidad efectiva de ejecutar en mejores condiciones el presupuesto del 2020, modificándolo para atender dos cosas. Primero, la contingencia sanitaria y segundo, la contingencia social y económica que se va a derivar de la misma pandemia y de las medidas de contención social. Yo pongo este tema bajo la lupa desde las cámaras. Y ahora vamos con la entrevista que nos preparó nuestro compañero Víctor Sánchez Baños. ¿Hacia dónde va la política de salud en el país? Sobre todo en los momentos del COVID-19. De esto vamos a platicar con el senador Américo Villarreal. Hemos tenido la oportunidad de poder estar siguiendo muy atentamente de más de 2 meses, ¿verdad?, una información diaria de lo que acontece en nuestro país y que está al acceso de todos los mexicanos. Y una situación que ha sido, yo lo percibo muy favorable, es que quien está haciendo los comunicados de salud es precisamente el vocero único, el doctor Hugo López-Gatell, por parte de la Secretaría de Salud, en respaldo pues, a una serie de médicos con formación epidemiológica, salubristas y del Consejo Nacional de Salubridad, y también de organizaciones importantes internacionales como la Organización Mundial de la Salud y la Organización Panamericana de la Salud, y que nos han dado el respaldo de la forma en que México ha ido progresando en esta pandemia mundial en que está afectando pues, a muchos países a nivel internacional en diferente grado de intensidad, pues que puede haber muchas situaciones de variable en el tiempo en que arribó, la forma en que cuánta gente lo padeció inicialmente, y también los pirámides poblacionales que debe de tener cada uno de estos países que pueden afectar por esa situación la presencia o no de la gravedad de esta pandemia. Bueno, estamos en contacto estrecho con las autoridades de salud para ver cuáles son las directrices y en su momento de qué forma nosotros podemos coadyuvar a una situación de este apoyo. Yo en lo personal acabo de subir la semana pasada un punto de acuerdo de urgente resolución proponiéndole al Sistema Nacional de Salud que, como sucedió ya también en otros tipos de padecimientos como los embarazos de alto riesgo, se generó un programa que se llama Rechazo Cero. Y esto significa que cualquier mexicano pueda acudir a cualquier institución de salud, ya sea de seguridad social o no seguridad social, cuando presente sintomatología de tipo respiratorio, y ahí, independientemente obviamente de su filiación, debe de recibir la consulta y la orientación médica adecuada. El futuro, pues como se está vislumbrando en este momento en nuestro país, va a ser de una epidemia de moderado o a larga tiempo, esperando que las medidas que se han establecido en este momento no nos den este pico de ascenso en el número de casos que tengamos en nuestra nación. Los mexicanos estamos muy interesados en conocer cuál es el destino que tendrán todos los médicos, todos los sistemas que existen alrededor del país, los 32 oficiales, así como los privados, en relación de la pandemia del COVID-19. Sin embargo, es importante también que se conozcan perfectamente cuáles son las estrategias que está tomando el gobierno federal y sobre todo el Congreso de la República. El Senado ha tomado la decisión de enfrentar también mediante esquemas legislativos esta pandemia y estamos a punto de lograrlo. Y ahora vamos con nuestra experta en Derecho Electoral y temas de transparencia, Claudia Ivette García. Adriana, Néstor, muchas gracias por esta cálida bienvenida. Es un verdadero placer integrarme al equipo de trabajo aquí en Desde las Cámaras. Hablemos de un tema que es indispensable analizar, que hace unos días fue crucial en el Pleno de la Cámara de Diputados, la reelección consecutiva de legisladores. ¿Qué tanto conocemos la historia de la reelección en México? Es un tema que sin duda representa un tabú político electoral. De 1933 al 2014, en México rigió el principio de la no reelección, bajo el artículo 59 de nuestra Constitución. Se prohibió la reelección absoluta del Ejecutivo Federal y las gubernaturas estatales, mientras que se permitía para diputaciones federales y locales y senadurías, siempre y cuando no fuera en elecciones consecutivas, es decir, por 2 periodos seguidos. Pasaron 81 años para que el Poder Legislativo le abriera la puerta a la reelección consecutiva. Vamos al fondo. ¿Cuáles son los pros y los contras?
Estos son temas de discusión en parlamentos nacionales e internacionales. Quienes están a favor argumentan que la reelección consecutiva, más allá de ser un derecho de quien es votado, es un derecho ciudadano a premiar o castigar a sus representantes por sus resultados. Además, se argumenta la profesionalización que alcanzaría un legislador a partir de la continuidad de su trabajo. Otro argumento a favor es que se fomentaría la utilización de mecanismos de transparencia de aquellos que quieran ser mejor calificados para reelegirse. Por el otro lado, la gran preocupación de quienes argumentan en contra es la falta de equidad en la contienda, la desventaja que los retadores que busquen contender por alguna candidatura no obtengan los mismos recursos y la exposición mediática que su contrincante en el poder. Por ello es indispensable analizar lo sucedido en la Cámara de Diputados. Los legisladores aprobaron reformas secundarias en este tema. Con 254 votos a favor de Morena y sus aliados, aprobaron una iniciativa que reformó la Ley General de Instituciones y Procedimientos Electorales, la LEGIPE y la Ley General de Partidos Políticos. Ahora los legisladores podrán acceder a la reelección consecutiva, incluso sin la necesidad de solicitar licencia para hacer campaña. La oposición calificó de albazo el procedimiento legislativo, argumentando que este tema no estaba en el orden del día y no tuvo dictamen de comisiones. Este tema ya pasó a la Cámara de Senadores para su trámite. Pero ¿cuál es el riesgo de aprobar este tema de urgente y obvia resolución? En el mes de mayo termina el periodo permitido para hacer modificaciones sustanciales a las leyes electorales. Esto según el artículo 105 de la Constitución. Establece que las leyes electorales deberán promulgarse por lo menos 90 días antes de que inicie el proceso electoral, en este caso del 2021. Y aquí una jurisprudencia, la 34/2007, emitida por el Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, dicta que este plazo no constituye un motivo para calificar de urgente la dispensa de trámite de una iniciativa de reforma legal que rige aspectos fundamentales del proceso electoral. ¿Será posible que las formas, más que el fondo, se impugnen ante la autoridad? Mantengámonos atentos de este importante tema en la vida democrática de nuestro país. Y ahora vamos a un corte comercial y no se vaya, porque a nuestro regreso estará con nosotros el senador Cruz Pérez Cuéllar, quien nos va a platicar sobre la agenda parlamentaria del Grupo Morena. Ya estamos de regreso de un corte, gracias por estar con nosotros. Y esta noche nos acompaña aquí en el estudio de Desde las Cámaras el senador de Morena, Cruz Pérez Cuéllar. ¿Qué tal, senador? ¿Cómo estás? ¿Qué tal, Adriana? Muy bien, buenas noches, un gusto estar aquí, Néstor. Muy contento de estar con ustedes y bueno, pues aquí estamos a la orden. Senador, pues aprobaron en el Senado ya modificaciones, reformas al artículo 4 constitucional para priorizar pues, los programas sociales. Platícanos un poco para la gente que nos está viendo, cuáles son estos programas sociales de adultos mayores, de jóvenes. Platíquenos de qué se trata más o menos esta reforma. También personas con discapacidad. La idea es llevar a la Constitución derechos sociales, es decir, que aquellas personas que menos tienen, menos pueden, menos saben, sean pues protegidas por la Constitución y que estos programas sociales que hoy son una realidad gracias al liderazgo del presidente Andrés Manuel López Obrador, pues estos programas sean de manera permanente y estén en la Constitución. Se aprobó ya en Cámara de Diputados, ya en el Senado de la República, ahora va a los congresos de los estados y estamos muy contentos porque además en las circunstancias que estamos viviendo hasta pareciera como si estuviera hecho a la medida. Qué bueno que el presidente tomó esta medida porque hoy en esta circunstancia transitoria, temporal, pues a la gente que menos tiene le estará llegando, le está llegando ya un apoyo que nos va a ayudar a sobrellevar. Y ya va a ser obligatorio, constitucional. Es constitucional, dependemos de la ratificación de los congresos de los estados, pero seguramente la mayoría de los congresos lo van a ratificar. A ver, senador, explícanos y ayúdanos a entender la diferencia entre ser beneficiario de un programa social y ahora ser un sujeto de derecho. Ahora es un derecho que estos grupos accedan a estos apoyos de gobierno. Bueno, primero que es una obligación del Estado mexicano, no depende de quién esté en el gobierno de la República para que se dé el apoyo. Segundo, no, quizá este es el más
Bueno, no, el que sea un derecho social es más importante, pero este también es muy importante, es no te puedo condicionar el apoyo. Es decir, yo no puedo decir, si tú no apoyas a tal partido, si tú no haces lo que yo quiero que hagas, si no vas a la reunión a la que te estoy convocando, te lo voy a quitar. Eso ya no se puede porque está en la Constitución. Yo creo que esos son los temas más relevantes, más importantes, que no se puedan condicionar como se haya hecho durante muchos años los programas, porque ahora es una obligación del Estado mexicano frente, por ejemplo, a los adultos mayores de 68 años y en el caso de las comunidades indígenas y afromexicanas a partir de los 65 años. Senador, hay adultos mayores que no requieren de este apoyo porque cuentan con recursos propios y no los requieren. ¿Se está midiendo ahí eliminar ese apoyo a los que no lo requieran o van a jalar parejo con todos? Es parejo porque es un derecho social, sobre todo en el caso de los adultos mayores. Aunque no lo requieran económicamente. Aunque no lo requieran, en otros casos de becas o de personas con alguna discapacidad sí se hace una distinción. Sin embargo, pues sí hay que apelar a la responsabilidad social. Yo puedo presumir, por ejemplo, que mis padres, gracias a Dios tengo a los dos, tienen 72 años de edad, ellos no han tramitado ese beneficio porque ellos dicen que afortunadamente no lo necesitan y que quede más recurso para aquellos que sí. Yo sí le haré un llamado a todos aquellos o aquellas que no lo requieren, bueno, pues que también lo dejen para aquellas personas. ¿Cómo es este trámite, senador? ¿Qué es lo que tienen que hacer para las personas que nos están viendo mayores de 65 años para que puedan recibir este recurso? Mayores de 65 en el caso de comunidades indígenas y afromexicanas y mayores de 68 años. Si no los han censado, acudir a las oficinas del bienestar, buscar en cada estado de la República, en cada ciudad, en cada comunidad, ya sea en donde hay oficinas del bienestar, acudir a ellas o buscar en los municipios pequeños o poblaciones pequeñas los servidores de la nación, que son estas personas que están encargadas de levantar el censo. Entonces, es con ellos con quienes hay que acudir para censarse. O sea que con el censo ya en automático, inercialmente van a empezar a recibir su apoyo. Sí, ya ahorita millones de mexicanos en todo el país están recibiendo el apoyo, no solamente de adultos mayores, jóvenes construyendo el futuro, becas para personas con alguna discapacidad, tandas para el bienestar, que aclaro, las tandas no están en la reforma, ya lo están recibiendo, pero siempre está la Secretaría del Bienestar, por lo que nosotros sabemos, abierta a recibir cualquier queja o si alguna persona no fue censada, pues a verificar esta situación. Senador, hay una parte que es muy importante. Los recursos no son infinitos y al momento en el que se establece que es un derecho constitucional y una obligación, pues se ejerce una presión importante a las arcas públicas, a los dineros del gobierno. ¿Cómo hacer para tener fondeado, para garantizar que cualquier administración cumpla con estos beneficios, con estos derechos? Bueno, viene pronto un plan de reactivación económica que anunciará el presidente de la República y eliminando también los derroches, el gasto superfluo que teníamos, particularmente en las cámaras, en donde había inclusive seguros de gastos médicos mayores, operaciones que se hacían los legisladores. Senador, pero eso no alcanza. Estamos ante una crisis económica. Desafortunadamente, México era un país petrolizado. Pues vemos los precios del petróleo por los suelos y los ingresos tributarios pues cada vez serán menores. Esta austeridad, estar eliminando salarios, no alcanza para estos ambiciosos programas sociales. ¿Qué es lo que van a hacer? Bueno. ¿Van a dejar la inversión? Pues en esta inversión extranjera se acaba de cancelar una cervecera en Baja California. ¿Qué van a hacer ustedes como senadores para traer esta inversión? En el caso de la cervecera, estamos muy contentos de que tanto el presidente de la República como la empresa han dicho que van a dialogar. Yo creo que vamos a llegar a una buena solución en ese tema. Y también el presidente ha anunciado un plan de reactivación económica una vez que salgamos de todo este problema que tenemos ahora. Sin embargo, también hay que decirlo, hay muchos recursos en el país y lo que estamos haciendo al poner a la gente que más lo necesita primero, pues es que se priorice el gasto público para aquellos que más lo necesitan. La verdad es que tenemos dos Méxicos, un México de prosperidad, de mucho desarrollo, y tenemos un México de mucha pobreza, y lo que se está tratando de hacer es conectar a estos dos Méxicos y por primera vez en muchos años darle prioridad a aquellos que han sido abandonados por décadas. Senador, ahora, bueno, con esta emergencia del COVID-19 también surgen nuevas necesidades.
Y hablando de justicia social, de responsabilidad social, un tema que me preocupa, que es el que traigo porque lo he visto, es que muchas amas de casa, muchos padres de familia están mandando a las personas que los ayudan en el hogar 1 mes, 2 meses, a sus casas a resguardarse, pero no les están pagando. ¿Qué va a hacer el Senado para este tipo de casos, que son varios y van a ir creciendo, no solamente en las casas, sino en restaurantes, en los supermercados, cuando tengan que mandar a estas personas a descansar? Por ley se les tiene que pagar el sueldo. ¿Qué va a hacer el Senado para defender, para hacer justicia social ante estos casos? Bueno, nosotros ya ratificamos el convenio de la Organización Internacional del Trabajo que dice que hay que darle seguridad social inclusive a las personas que laboran en el hogar. La verdad es que sí deberían de pagarles, ellos pueden ejercer su derecho, es decir, no habría que reformar ninguna ley para que ellos acudan a ejercer sus derechos. Aquí lo que tenemos que hacer, yo creo que, y no solamente en este tema, sino en todos los temas, en esta circunstancia que estamos viviendo, pues es apelar a la solidaridad de los mexicanos. Claro que aquellos que no quieran ser solidarios, pues en este caso, por ejemplo, la trabajadora doméstica tiene el derecho de acudir con un profesional del derecho y demandar. Pero no quisiéramos, no deberíamos llegar a eso. Creo que todos deberíamos ser solidarios y plantear una alternativa. Yo he visto casos de algunos empresarios que han dicho, mira, te voy a mandar a tu casa 2 semanas, pero te voy a pagar por lo menos el salario mínimo por adelantado. Y ese tipo de casos, esa solidaridad que tenemos los mexicanos, es la que debe imperar en estos momentos. ¿Qué otros temas, qué otros asuntos han avanzado en el Senado y en la agenda de Morena en las últimas semanas? A mí me tiene preocupado un tema, el de la legalización de la marihuana. ¿Qué avance? ¿Se quedó detenido, congelado o después cuando regresen a sesionar van a avanzar en él? En los avances, violencia política de género, toda una legislación porque en este país han pasado cosas muy graves, no se le ha permitido a mujeres ni siquiera tomar la presidencia municipal el cargo por cuestiones de violencia política de género. Ha quedado debidamente reglamentado, es un delito ahora en México y esto lo acabamos de aprobar hace apenas un par de semanas. En el caso de la marihuana se aprobó el dictamen, ya está aprobado el dictamen en comisiones y tan pronto podamos regresar a sesionar, entonces se llevará al pleno. Senador, aquí, como dice Adriana, hay un tema que a mí me preocupa mucho y siempre me ha generado un gran conflicto, que es cómo conciliar los derechos políticos, los derechos de género, todo lo que representa la equidad y la justicia con los usos y costumbres de los pueblos originarios, porque por desgracia muchas veces esos usos y costumbres son antidemocráticos y a veces francamente ilegales. Bueno, nosotros estamos legislando pues a pesar de estos usos y costumbres porque somos un solo país y no podemos respetar los derechos solamente de una mujer porque no sea indígena y la que es indígena ella no respetarla. Nuestra legislación, lo que hemos aprobado es parejo y se va a tener que ir adecuando y habrá que hacer una labor en estados como Oaxaca, como Guerrero. Sí, porque luego dicen, por usos y costumbres, no puede las ser señoras no, o hay una muchacha agredida y entonces le dan una vaca o un chivo a la familia y ya quedó. O lapidada, hay casos. Pues esta es la legislatura de la paridad de género. Hemos avanzado mucho en términos constitucionales y en términos legales y por ahí vamos a seguir. Y aquí sí yo haría un llamado a aquellos estados, porque este es un tema más de los estados, como Oaxaca, ¿no? Por ejemplo, ahí hay una gran cantidad de usos y costumbres. Y de injusticias. Y de injusticias. De que avancen en el tema también, no solamente legislativo, sino de culturización, de entender pues que ya vivimos en otro momento y que tenemos, la equidad pues es para todos, para todas. Claro, una cosa es la tradición, una cosa es pues el respeto a los pueblos originarios y otra cosa es no avanzar en los derechos sociales, los derechos de las mujeres, la protección de los grupos vulnerables que por desgracia en estados como Oaxaca o como Guerrero, en algunas zonas de Michoacán o Chiapas, pues no se respetan y la gente sigue siendo agredida. Y tenemos que avanzar. Por eso decía hace rato que son 2 Méxicos y tenemos que trabajar en tratar de construir un solo México en donde los derechos, las oportunidades, pues sean, o tratemos de que sean lo más que se pueda iguales para todos y para todas.
Senador Cruz, pues muchas gracias por estar aquí esta noche con nosotros. El chiste es pues ir estrechando esta brecha de desigualdades. Gracias. No, gracias Adriana, gracias Néstor, un honor estar aquí con ustedes. Igualmente, senador. Y ustedes no se pierdan próximo jueves, 11:30 de la noche, el único programa que pone bajo la lupa, Néstor. Adrianita, el único programa que se ocupa exclusivamente de los temas del Poder Legislativo, la Cámara de Senadores, la Cámara de Diputados y los congresos locales. Desde las cámaras nos vemos el próximo jueves. Buenas noches. Buenas noches.